Hola hermanas, buenas noches. Mi nombre es Verónica Saldaña y es un gran privilegio y una gran bendición poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor. En esta hora vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que tome este tiempo en sus manos. Vamos a orar. Amado Señor y buen Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque eres bueno, porque nos permites escudriñar tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que guíe nuestro entendimiento. Te suplico que tome el control de mis labios, que tome el control de mi pensamiento, Señor, y que sea tu palabra expuesta con fidelidad. Te ruego que sea tu Santo Espíritu el que hable a los corazones de mis hermanas, que abre sus oídos, su mente, su corazón y permite que tu palabra entre hasta lo más profundo y traiga su fruto. Bendícenos, Señor, en este tiempo, te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno. A mí me tocó la lección número 10, que se llama Problemas, Problemas, Problemas. Y está basado en Nehemías del 1 al 13, capítulos del 1 al 13. Los problemas siempre son parte de nuestra vida. Y esto no es raro. Siempre va a existir un problema que tengamos que pasar, o que ya hemos pasado, o que tendremos que pasar. Esto es algo constante en nuestras vidas. No podemos separarnos de ellos. Dice la palabra de Dios: en el mundo encontraréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces significa que esto va a llegar de continuo en nuestra vida. La diferencia de ello es la forma en que reaccionamos ante esos problemas. Hay algunas personas que tienen grandes problemas y sin embargo saben tomarlos, saben conducirse en medio de ellos y saben manejarlos muy bien, pero sin embargo también hay otros tipos de personas que, aunque sean pequeños problemas, para ellos son grandes y devastadores. Y podemos ver, por decir, el ejemplo de esta persona. Si se dan cuenta, él no tiene manos, él no tiene pies, pero sin embargo este problema tan grande que podría ser para algunos depresivo, él lo ha sabido afrontar y lo ha sabido manejar, de tal forma que se le ve alegre. Y sin embargo podemos ver esta otra reacción. Podemos ver esta chiquita como pues el hecho de que nada más lo castigó el papá, como para ella es algo tan grande, porque para ella dice que su papá es el único que lo quiere y es tan fuerte para ella que su papá le llame la atención. Pues a veces también nosotros reaccionamos un poquito como de esa forma, ¿no? Como yo se los decía, los problemas son grandes o pequeños de acuerdo a la forma en que nosotros reaccionamos. O queremos correr de ellos con temor, nos angustiamos o tratamos de esquivarlos. O la segunda forma es con valor enfrentarlos. Siempre van a existir, siempre van a haber. ¿Cuál forma podríamos decidir? Veamos las siguientes diapositivas y veamos cómo Nehemías también tuvo un problema grande, tuvo varios problemas grandes, y vamos a ver cómo fue la forma en que él respondió ante estos problemas. Vamos a ver esta cita, Nehemías 1 del 3 al 4. Ellos respondieron: los que se quedaron en Jerusalén tienen graves problemas y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección de la ciudad están en ruinas y sus portones fueron destruidos por el fuego. Cuando oí esto me senté a llorar. Durante varios días estuve muy triste y no comí nada. Entonces le dije a Dios en oración. Podemos ver que aquí Nehemías
tenía una tristeza muy profunda. Ese era el gran problema, uno de los problemas. Bueno, ahorita vamos a ver. El problema principal era que los muros estaban en ruinas. También los portones estaban destruidos. Y el pueblo que estaba dentro tenía vergüenza por su condición. Después de ser una ciudad hermosa, cuando estaba Salomón, reconocida por otros reinos, imagínense ahora la vergüenza que ellos sentían al ver su ciudad toda destruida. Nehemías reaccionó con profunda tristeza. Reaccionó en un corto tiempo, estuvo sin comer, estaba muy triste, pero en medio de esa tristeza reaccionó y rogó en oración. Ahora vamos a ver Nehemías 2, del 1 al 2 y del 4. Cierto día en el mes de Abib, le llevé vino al rey Artajerjes. Como nunca me había visto triste, el rey me preguntó: ¿qué te pasa? No te ves enfermo. Esa cara triste me dice que debes estar preocupado. Sentí mucho miedo en ese momento. El rey me preguntó: ¿hay algo que pueda hacer por ti? Yo le pedí ayuda a Dios. Podemos ver que su tristeza de Nehemías se notaba en su rostro. Ese era uno de los problemas. Estaba triste ante el rey. Su tristeza se notaba. Al verlo, sus emociones lo rebasaron al grado de notarse en su rostro. Su tristeza ante el rey era preocupante, porque su papel era atender al rey con agrado, pues no solo servía el vino, sino por su cercanía ante el rey pronto llegaba a ser su amigo del rey y en algunos momentos podría convertirse en consejero de algunos asuntos con el rey. Imagínense que el presidente viniera a su casa o que estuvieran ustedes sirviendo al presidente y de repente los sirven ustedes con una cara triste y les dicen: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Y por qué estás así, no? Entonces, Nehemías se sintió mucho miedo, pero ¿qué es lo que hizo? Él pidió ayuda a Dios en oración. Era una pregunta muy importante y él no estaba preparado. Entonces sabía que en esos momentos que eran cruciales para recibir algo, para poder hacer algo por el pueblo, eran en esos momentos que el rey estaba preguntándole. Entonces, a lo mejor una oración corta, pequeña, pero Nehemías rogó a Dios para que pudiera guiarlo, qué es lo que le iba a contestar al rey. Ahora vamos a ver en Nehemías 4, del 1 al 6. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos construyendo el muro, se enojó mucho. Se puso furioso y comenzó a burlarse de los judíos. Delante de sus compañeros y del ejército de Samaria dijo: ¿qué se traen entre manos estos pobres judíos? ¿Creen que podrán reconstruir la ciudad y volver a ofrecer sacrificios? ¿Creen que podrán hacerlo en un día? ¿Piensan que de este montón de escombros van a sacar piedras nuevas? Tobías, el amonita que estaba con él, añadió: el muro que están edificando es muy débil. Basta que se suba una zorra para que se caiga. Entonces yo oré: Dios nuestro, escucha cómo nos ofenden. Haz que todo lo malo que nos desean les pase a ellos. Haz que se los lleven a la fuerza a otro país y que les roben todo lo que tienen. No les perdones sus maldades, ni te olvides de sus pecados, pues nos han insultado por reconstruir el muro. Así que seguimos reconstruyendo el muro y como la gente trabajaba con entusiasmo, el muro pronto estaba a la mitad de la altura. Podemos ver aquí dos problemas fuertes. Uno, la burla de sus enemigos. Ellos no entendían qué es lo que estaban haciendo el pueblo de Israel ni Nehemías. Ellos simplemente dijeron: ¿ahora qué les pasa? ¿No? Empezaron a burlarse de ellos.
Y lo peor, también con Tobías empezó a criticar su trabajo de ser algo mal hecho. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Ora a Dios derramando su corazón delante de él. Él sintió coraje, sintió a lo mejor frustración. No sé qué haya sentido Nehemías, pero estaba tan molesto que prefirió orar y continuar trabajando con entusiasmo. Podemos ver que la gente puede herirnos, se pueden burlar de nosotros, se pueden criticar nuestro trabajo. A lo mejor no contamos con el material necesario como le pasaba con Nehemías, pero sin embargo Nehemías estaba obedeciendo con fidelidad a Dios. Y aunque los demás veían poco, con Dios poco es suficiente para que Él sea exaltado. Así nosotros podemos estar pasando una situación que nos cause vergüenza, coraje, tristeza, pero vemos el ejemplo de Nehemías y de verdad, ¿qué hacía él? Derramaba su corazón delante de Dios. Si tenía enojo, como les decía, tristeza, deseos de vengarse por la forma en que él ora, todo lo que pudo sentir lo llevó a Dios en oración, descargando sus emociones delante del único juez. Y después, ¿qué es lo que pasa? Él decide soltar todo y seguir trabajando con entusiasmo. Esto no es algo fácil, no es algo natural que salga de nuestro corazón. Es un cambio de actitud basado en la fe para con Dios, como soberano Señor de mi vida y empezar a ver las cosas para tomar decisiones conscientes. Nosotros también podemos hacer lo mismo que Nehemías. Y podemos ver también en la Biblia otros ejemplos, como el rey David, cuando su hijo estaba por morir, el hijo que tuvo con Betsabé. Él rogó y suplicó y se hincó y ayunó y le rogaba postrado a Dios. Pero cuando Dios ha decidido y cuando dijo no, David se levantó, se lavó, se limpió y continuó. O también podemos ver el ejemplo de Ana, cuando pedía un hijo. Penina la hacía sentir triste, la hacía llorar, y sin embargo ella fue delante de Dios y rogó, suplicó, le dijo a Dios todo lo que ella quería sacar de su corazón, y después de esto se levantó y comió. Como les dije, no es fácil, pero inicia con una decisión consciente de fe en el plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros. Que si hay algo que corregir en nuestros enemigos, Dios se encargará de ello. Dice nuestro Señor, mía es la venganza. Vamos a ver otra cita. Esta es Nehemías 6 del 1 al 9. Dice, Sanballat, Tobías, Gesem el árabe y nuestros otros enemigos se enteraron de que habíamos terminado de reparar el muro. Perdón. Y que ya no quedaban secciones caídas. Aunque todavía no habíamos colocado los portones en su lugar, entonces Sanballat, Gesem me enviaron un mensaje pidiéndome que me reuniera con ellos en uno de los pueblitos del valle de Ono. Eso era una trampa para hacerme daño. Entonces yo le mandé a decir que estaba muy ocupado con una tarea importante y que no podía reunirme con ellos porque el trabajo se detendría. 4 veces me enviaron el mismo mensaje, pero yo les respondí lo mismo. La 5ª vez, Sanballat envió a uno de sus ayudantes con una carta abierta. Decía así: la gente anda diciendo, y Gesem también me lo dijo, que ustedes y los judíos han reconstruido el muro están planeando ponerse en contra vuelvo a leer, es que no alcanzo a leer muy bien.
La quinta vez Sanballat envió a uno de los ayudantes con la carta abierta. Decía así: la gente anda diciendo, y Gesem también me dijo, que ustedes y los judíos han reconstruido el muro porque están planeando ponerse en contra del rey Artajerjes. Se dice también que tú quieres ser el rey de Judá y que has ordenado a algunos profetas que anuncien en Jerusalén que ya eres el rey. Sin duda Artajerjes se va a enterar de esto. Será mejor que nos reunamos contigo para planear qué haremos. Entonces yo le envié esta respuesta: nada de lo que dices es verdad, es un invento tuyo. Y es que ellos querían asustarnos, pensando que así dejaríamos de trabajar. Pero yo le pedí a Dios que me ayudara a seguir trabajando con más fuerza. Nos podemos dar cuenta aquí cómo sus enemigos estaban ya tratando de causarles daño a ellos. O sea, ya estaban actuando cosas en contra de ellos. Pero ¿qué es lo que hizo Nehemías? Si se dan cuenta, el cambio de oración de Nehemías, desde un principio donde estuvo muy triste, dejó de comer algunos días, a cómo va ahorita, ya sus emociones han cambiado, han sido renovadas, porque en cada una de ellas todo lo que sentía se lo llevaba a Dios y pedía ayuda en oración para trabajar más duro. O sea, ya no sintió temor, y eso que ya había una amenaza más fuerte. Podemos ver cómo la fe de Nehemías fue creciendo en medio de los problemas y cómo esto afectó sus emociones, haciéndolo fuerte por medio de la fe en Dios. No fue frío, no fue indiferente. Supo tomar los problemas de la vida llevándolos a Dios y no resolverlos en sus fuerzas ni en sus promesas. Sino en sus promesas. Aquí Nehemías ya había cambiado y ya estaba sabiendo de quién venía la respuesta. Ahora, ¿cómo podemos usar esta información para nuestra relación en cuanto a nuestros problemas? Pensemos un momento y respondamos: ¿de qué tamaño es tu fe? ¿Cuál respuesta tienes tú? A ver, leamos. 1. Dios realmente no entiende mis problemas. O a lo mejor tú escogerías la 2. Dios entiende mis problemas, pero podría guiarme mal. 3. Dios entiende mis problemas, pero yo necesito saber todos los detalles de lo que estoy por hacer antes de que lo obedezca. O la 4. Porque he visto lo que Dios ha hecho en el pasado, yo confiaré en Él cada día para que me guíe en el futuro. Estaré muy feliz en el centro de su voluntad. ¿Cuál escogerías tú? A lo mejor podemos, sin querer o sin estar conscientes, en la 1 o en la 2, o a lo mejor somos más conscientes, pero queremos estar seguras de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y estamos en la 3. Pues esperemos que esto no sea así. Y si es así, esperemos que cuando terminemos este estudio podamos decir como la 4. Porque he visto lo que Dios ha hecho en el pasado, yo confiaré en Él cada día para que me guíe en el futuro. Estaré feliz en el centro de su voluntad, sea cual sea. Nosotros debemos decidir conscientemente enfocarnos en Dios y no en nuestros problemas. De lo contrario, nos causaría ansiedad. Contemplar fijamente a Dios y solo dar un vistazo a nuestros problemas. Debemos enfocarnos en Dios como lo hizo Pedro. Recordemos qué le pasó a él. Estaba caminando sobre las aguas en medio de una tormenta. Y cuando él miraba a Jesús, su corazón estaba tranquilo. Su corazón estaba bien. Y estaba él caminando sobre las aguas. Pero cuando empezó a estar consciente de lo que le estaba a su alrededor, empezó a tener miedo, empezó a ver el viento, empezó a ver las olas, quitó su mirada de Jesús
¿Y qué pasó? Empezó a hundirse. Y es cuando gritó, sálvame porque perezco. Entonces nosotros debemos de enfocarnos muy bien. Debemos de tener bien que nuestra mirada tiene que estar en el Señor. Dice en Colosenses 3:2, piensen en las cosas del cielo donde está Cristo, donde Él gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Los problemas pueden obstaculizarnos temporalmente, pero solamente nosotras podemos detenernos permanentemente. Vamos a ver un ejemplo que nos pone la palabra de Dios. Lo que dice aquí en Proverbios 30:25. Dice, las hormigas, insectos muy pequeños que guardan comida en el verano para tener suficiente en el invierno. Si recordamos, cuando vemos una hilera de hormiguitas que están llevando la comida a su nido, a su hormiguero, ¿qué es lo que pasa cuando ponemos el pie en medio de ellas e interrumpimos su paso? ¿Se detienen acaso? Lo toman tan en serio que se empiezan a lamentar y decir, ya no puedo, ya hay algo que me está estorbando y no puedo seguir. O sin embargo ellas se toman un tiempo, empiezan a analizar el lugar y deciden buscar otro camino. Es lo que hacen las hormigas. No se detienen, simplemente buscan resolver su problema y en cuanto pueden lo vuelven a hacer, vuelven a apartar su alimento. ¿Qué nos dice en 1 de Pedro 5, del 6 al 9? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ser sobrios porque vuestro adversario el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cómo podemos responder? ¿Cómo debemos hacerlo nosotras? Pues aquí nos dice en el versículo 6, humillándonos. Cuando tenemos problemas, lo que tenemos que hacer es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Esto significa que estamos conscientes que todo lo que está pasando en nuestra vida está sobre su voluntad. No hay nada que se le resista, no hay nada que salga de su voluntad. Su soberanía es absoluta y lo que está pasando en nuestra vida, Él tiene control absoluto de ello. Después, ¿qué nos manda a hacer? Después de que estamos humillados, dice, dejad a los pies de Cristo toda vuestra ansiedad. Porque Él, ahí viene una promesa, porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, todo lo que les decía, todo lo que estamos pasando es algo difícil, pero nosotros tenemos que llevar toda nuestra ansiedad, todo eso que nos podemos angustiar hacia Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que tener entendido. Tenemos que ser sobrios y velar, porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Si nosotros nos permitimos en medio de nuestra problemática salir de control, ¿qué es lo que va a pasar? El diablo vamos a hacer presa fácil para que nos devore. Pero sin embargo, nosotros tenemos que estar sobrios y velando. Y aún cuando estamos en medio de esos problemas, es muy importante resistir firmes en la fe. Aquí nos dice que debemos de estar sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. O sea, esto no es algo que esté fuera de control y que nada más a nosotros somos víctimas y nada más a nosotros nos está pasando.
Esto puede ser una gran bendición entenderlo en medio de cualquier problema que estemos pasando. Cualquier situación difícil que ésta sea, aquí nos habla de cómo debemos de reaccionar. Aquí nos dice que los problemas muchas veces nos van a hacer detenernos, nos van a hacer que esperemos, pero nosotros no debemos darnos por vencido. Siempre van a existir, siempre van a estar, pero sin embargo nosotros debemos de buscar a Dios en medio de ellos. Y ahí en la Biblia, porque muchas veces, por decir, los problemas nos acaban. Si nosotros nos llevamos de ansiedad, nuestro físico aún puede cambiar. Si nosotros nos llenamos de tristeza por tantas cosas, nuestro físico se va a notar. Pero sin embargo, si confiamos en Dios, también se va a notar. Podemos ver que hay personas que duran muchos años, que cuando les preguntan, oye, pues, ¿por qué tienes tantos años y te ves tan fuerte todavía? Ellos a veces dicen de los alimentos, del ejercicio, pero una de las cosas que coinciden todas estas personas, ¿cuál es? Uno, que tuvieron un propósito en su vida, y dos, que tuvieron una alegre perspectiva para este propósito. No significa que ellos no tuvieron problemas, no significa que ellos estuvieron muy bien, no, también tuvieron problemas, pero ellos tenían claro su propósito para continuar en la vida. Y esto lo tomaron con una buena actitud. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Vamos a ver algunas citas bíblicas. Nos dice aquí en el Salmo 91, versículo 15 y 16. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Perdón. Aquí vemos que si nosotros lo invocamos, él nos responderá y nos librará. Si se dan cuenta, dice, con él estaré yo en la angustia. O sea, está hablando que tengamos problemas fuertes y él va a estar con nosotros y nos librará y nos glorificará. Aparte de esto, nos saciará de larga vida. O sea, él nos está diciendo que aún años de vida y calidad de vida tendremos cuando nosotros invoquemos a Dios en medio de nuestros problemas. ¿Qué nos dice en Proverbios 3, del 1 al 2? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque en largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Si nosotros tenemos presente la palabra de Dios, estamos conscientes de la palabra de Dios en nuestro diario vivir, vendrán largos días y años de vida y paz aumentarán. Entonces la palabra de Dios es clara cuando nos dice que nosotros confiemos y Él estará con nosotros, cuidándonos, guardándonos y prosperando en vida. En Proverbios 9, 10 y 11 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Lo mismo. Otra cita bíblica, pero nos viene diciendo lo mismo. En Éxodo 20, 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si podemos ver y analizar todas estas citas bíblicas, tienen dos factores importantes. Uno, la búsqueda de Dios en medio de cualquier circunstancia. Y dos, la bendición de Dios como respuesta ante esa búsqueda. Ahora, esto como les digo no es fácil,
no es algo que venga natural, que salga así de nuestro corazón y que pueda ser fácil. Es algo que nosotros debemos de ejercitar, es algo que nosotros debemos de encaminar, que tenemos que empezar a ejercitar nuestra confianza, nuestra fe, al grado que seamos transformadas y que en lugar como Nehemías, que al principio seamos ese ejemplo, que así como Nehemías, él estuvo al principio angustiado, después terminó siendo un hombre muy fuerte, aunque ya lo habían amenazado directamente. Dice, vivimos en una época en la que la gente desea los placeres en una manera exagerada. Pero ¿qué nos dice Proverbios a partir de todo esto? Que no siempre debemos de vivir que debemos de aprender, que debemos de ser firmes, tenemos que confiar en el Señor. En Proverbios nos dice que será grande la recompensa y nosotros debemos desear más aprender en lugar de estar de ociosas. Y esto lo tenemos que hacer buscando conocer más de Dios. Estudiar la Biblia como base, o sea, no hay otra cosa que nos pueda dar la fortaleza y la sabiduría que la palabra de Dios, como lo vimos ahorita en los textos bíblicos. Pero sí también de estudiar la palabra de Dios. A lo mejor estás pasando un problema que necesites pues más información. ¿Qué es lo que va a pasar? A lo mejor necesitas buscar, conocer más profundamente a Dios. A mí en lo personal, al principio, habían cosas que yo no entendía. ¿Y qué es lo que puse a hacer? Pues estudiar en diplomados, cursos, talleres, leer libros. El chiste es que fueran herramientas que me ayudaran a entender más la palabra de Dios. Y así también nos dicen, ¿no? Debemos desear más el aprender y no estar solamente ociosas. También desear más la santidad que la felicidad. Vemos el ejemplo de Nehemías. Aprendió que Dios era su recurso para todo. Y después de cada problema lo vemos a él más fuerte. Debemos aprender a no rehuir de los problemas o el dolor. En vez de esto necesitamos aprender a manejar nuestros problemas de una manera sabia, dependiendo en cada paso de Dios. Así seremos fuertes en Él y creceremos espiritualmente. La santidad nos la dará el Espíritu Santo. Conforme vayamos confiando más, el Señor dará a través del Espíritu Santo nuestra santidad. Y esas angustias, esas preocupaciones irán cesando, irán disminuyendo, al grado de que estemos cada día más fuertes, porque cada día tenemos más la palabra de Dios presente. Muchas veces, en lugar de buscar soluciones, buscamos empatías, buscamos que alguien nos entienda y diga, pues sí, pobrecita de ti, te está pasando cosas difíciles, y pues que alguien nos diga, pobrecita, nos llene de conmiseración, pero no tenemos que hacer esto. Es mejor buscar soluciones. Y vamos a ver en este estudio aún cómo podemos poner en cuenta esto. Como lo decía, deseemos de aprender a no estar ociosas. Dice en Proverbios, no ames el sueño para que no te empobrezcas, abre los ojos y te saciarás de pan. En otro proverbio dice, quien solo piensa en fiestas sin perfumes y en borracheras, se queda en la pobreza y jamás llegará rico. Y nosotros no estamos buscando llegar a ser ricas económicamente, pero sí espiritualmente. Y por eso no debemos de estar ociosas. Debemos desear más la santidad que la felicidad, y esto solamente llega a través de conocer más profundamente a Dios. Si tú te apegas a Dios, te enamoras de Dios, podrás encontrar todo esto. Dice, Moisés confió en Dios y por eso cuando ya fue hombre, no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener como egipcio, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios.
¿Por qué? Porque él tenía conocimiento de su propósito y sabía a quién le pertenecía. Buscar soluciones y no empatías. Perdón, no puse la cita bíblica. Dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo les haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir ni es pesada la carga para llevar. Entonces, si vamos y buscamos a Dios en lugar de buscar empatías, el Señor nos ayuda. Perdón, sí puse la cita. Mateo 11, 28 al 30. También podemos ver entonces en Nehemías 4:4 dice, entonces yo oré, Dios nuestro, escucha cómo nos ofenden. Haz que todo lo malo que nos desean les pase a ellos. Haz que se lo lleven a la fuerza a otro país y que les roben todo lo que tienen. Si se dan cuenta, es lo mismo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Se lo habían llevado y esto mismo les deseaba a sus enemigos. Nehemías dice, cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos nuestros planes, reconocieron que Dios estaba en nuestra parte. Entonces todos nosotros volvimos a trabajar en la reparación del muro. Si se dan cuenta, aquí ya cambió los enemigos ya se dieron cuenta y reconocieron que Dios estaba con ellos. Entonces ya no era algo que podían ser diferentes, sino que ya sabían que que Dios estaba con ellos y que lo que estaban haciendo no era algo que pudiera decaer, sino que era algo que podría continuar. Ahora vamos a ver 10 pasos para seguir para resolver nuestros problemas. 1. Quitarnos de la mente que no hay solución. Nunca creas que los problemas no tienen solución, que no podrás con ellos, porque Dios irá delante de ti. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportar. Entonces, Dios está diciéndonos que no va a haber una prueba que no sea humana, o sea, no nos va a llegar algo imposible de soportar, sino desde el momento que nos está llegando la prueba, tenemos la solución y la salida porque de parte de Dios viene. Es como si viniera el paquete completo. Viene la prueba, pero también viene la salida. Viene la forma de sustentarla y la solución. Entonces, no podemos pensar que el problema que estamos llegando, sea cual sea, fuere cual fuere, fuerte o débil, que no tiene solución. No, todo tiene solución porque llega así de parte de Dios. Otra de las cosas, dice, escríbelo en un papel. Escribirlo te ayudará a entenderlo y conocerlo tal cual es. Para ayudar a definirlo, pregúntate, ¿cómo definiría Dios el problema? El verlo impreso en papel te ayuda a ver sus alcances y a darte cuenta que tu mente te puede traicionar y hacerlo más grande de lo que es. A veces nuestra mente nos traiciona y la propia angustia que sentimos en medio del problema nos hace pensar que muchas cosas a la vez llegan como bombas a nuestra cabeza, tanto que pensamos que hasta a veces nos duele la cabeza de tanto estar pensando en los problemas.
Pero sin embargo, si lo llevamos a escribir en un papel, nos va a ayudar a sentarlo y ver la limitación de los problemas que tenemos. Ya no lo veremos tan grande. La 3. Organízate. Divídelo en varias partes. Empieza trabajando por la parte más fácil para ti. Cuando termines con esta, continúa con otra. Pronto verás cómo el problema empieza a disminuir. Si tú te organizas y empiezas, es como ver una montaña. O sea, la tienes que subir. Pero si tú te organizas, bueno, primero voy a subir aquí, voy a hacer un descanso y después voy a continuar y después, entonces ya será más fácil subir esa montaña. Pues así es lo mismo. Una prueba, si tú la empiezas a organizar, verás que tienes varias partes y que puedes ir haciendo una por una. Busca citas bíblicas. Busca citas que te ayuden y que se apliquen a tu problema. Pregúntate, ¿cuáles son los obstáculos que impiden resolver el problema? Hay muchas promesas en la Biblia que nos ayudan a recordar que Cristo es sobre todo y que nosotros, siendo hijos de Dios, contamos con su dirección, su fuerza, su sabiduría, que separadas de Él nada podemos hacer. Busca ayuda. Puede ser una persona, algún libro o algún recurso que te pueda informar. Sin olvidar que la palabra de Dios es el fundamento por el cual debemos buscar la salida. Como aquí lo tiene el dibujito, el fundamento es la palabra de Dios. Pero si tú necesitas que alguien te oriente, a lo mejor necesitas una terapia psicológica, pero fundamentada en la palabra de Dios. Entonces, yo te sugeriría que si tú necesitas para entender tu problema ayuda de un psicólogo, busques un psicólogo cristiano que sus consejos y sus opiniones estarán basadas en la palabra de Dios. Porque solamente de esa forma podemos solucionar nuestro problema. O a lo mejor tienes una enfermedad, diabetes, cáncer o un problema financiero, gastas más de lo que ganas, tienes muchas preocupaciones, que si mi hijo está casado, tiene problemas con su mujer, o que mi tío no se cuida, que mi dieta no la puedo llevar a cabo, que mi esposo no hace lo que debiera hacer para su salud. La solución es platicar con una persona madura, ¿no? Por ejemplo, que me aconseje y me ayude a ver cuáles son mis responsabilidades y cómo puedo soltar aquello que no me pertenece. Hay una frase entre los grupos de autoayuda muy buena que dice: Señor, dame valor para cambiar aquello que deba cambiar. Dame paz para aceptar lo que no puedo cambiar. Y dame sabiduría para poder distinguir entre una y la otra. Porque muchas veces los problemas que tenemos ya no nos pertenecen a nosotros, les pertenecen a otras personas. Y nosotros nos angustiamos y queremos resolver los problemas, pero no es así. Tenemos a veces que guiarnos. A lo mejor tienes problemas con tu hijo casado y quieres ayudarle y aconsejarle, y a mí me ha pasado también, ¿no? Pero sin embargo he aprendido que en lugar de tratar de ayudar, es mejor orar. Muchas de las cosas que han venido cuando mis hijas platican conmigo y me angustio y yo veo problemas y digo, a lo mejor les pasa esto, les pasa aquello, yo no puedo cambiarlo, yo no puedo decidir por ellas, no las puedo obligar a ellas a que cambien, pero sin embargo yo encuentro refugio en la oración y le pido al Señor que obre y que les dé sabiduría, que les dé el valor, que les dé la visión, que les dé la paz. Y yo veo cómo el Señor obra en sus vidas y sucede aquello que Dios me había puesto en mi corazón. Aquello que necesitaban, Dios se lo da. ¿Pero por qué? Porque en lugar de querer hacer yo la solución, busqué ayuda en quien da la paz, en quien viene todo, de quien sale la vida, en Dios.
Y a lo mejor les estoy poniendo ejemplos burdos, ¿no? Que tomo de la vida real, pero en particular sería bueno buscar ayuda con una persona madura. A lo mejor un hermano de la iglesia, un consejero espiritual, una psicóloga cristiana, no sé, depende, ¿verdad? Del caso, del problema y de la ayuda que ustedes necesiten. Ahora, el sexto, escríbelo en un papel. ¿Cuáles son las acciones que puedo tomar? Escribir, como te mencioné, te va a dar claridad y visión para hacer lo correcto. ¿Cuál sería el siguiente paso que debes hacer? Y aún así, ¿cómo resolverlo? La 7, analizar, pensar, razonar. ¿Cuál de estas acciones puedes intentar? ¿Cuál de aquellas diría el Señor que hagas? Razona conforme a lo que Dios le agrada, no lo que tú quieras, sino lo que Dios pide. Muchas veces puede ir en contra de nuestras emociones. Lo que Dios nos quiera pedir puede ir en contra de que tú tengas paz. Pero sin embargo, si tú amas a Dios y entiendes la palabra de Dios, te va a dar la fuerza, la sabiduría, el valor, la endereza, todo lo que necesites para poder obedecer a Dios en medio de ese problema y darle la gloria y la honra que Él se merece. La número 8. Decide lo mejor. Decide cuál es la mejor solución, la que le agrada al Señor, y pone en acción. Manos a la obra, agradando a Dios. Romanos 12:1. Aquí se los puse en dos versiones para que pudiéramos comprenderlo un poquito más. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es en la Reina Valera 60. En la traducción al lenguaje actual nos dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno como ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Entonces, no importa la situación que tengas que pasar, toma valor y entrégate a obedecer a Dios en medio de esa circunstancia. Honra a Dios. Nunca dejes que los problemas te impidan tomar la decisión correcta, aun si las consecuencias son duras. Dios honra al hacer lo correcto. Dice en la palabra de Dios, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, siendo obediente. De sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí podemos ver el ejemplo de nuestro Señor Jesús, ¿no? Que Él no le importó sufrir, el punto era obedecer a Dios. Entonces, elige bien. Recuerda que no puedes escoger tu problema, pero sí puedes elegir tu respuesta. Dios no te hizo un robot, te dio voluntad y te dio el poder para tomar la decisión. Que en medio de esta problemática, en medio de tu problema, puedas crecer de tal forma como lo hizo Job. Dice en Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es muy importante que nos postremos delante de Dios como la mujer que enjugó sus lágrimas, que lavó los pies de Jesús. No importa que te cueste, decide lo mejor. En azulito es un canto que me hizo pensar mucho en lo que dice, cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar.
Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Entonces, postrémonos delante de Dios. Postrémonos como una mujer que enjugó sus lágrimas, lavó sus pies. Ella adoró. No importaba lo que los demás la criticaran. No importaba lo que ella pudiera sentir. Ella entendió que lo mejor que podía hacer para su vida, que tuviera sentido, era adorar al Maestro. En medio de nuestra problemática, en medio de nuestras angustias, tal vez estás pasando un problema pequeño, tal vez estás pasando un problema mediano, o en su momento irás a pasar un problema grande. Pero yo te animo, si tienes que repetir el video y tomar nota, hazlo, porque esto es información que te ayuda a pasar los problemas, a pasar las situaciones y en todo en medio de ello glorificar el nombre de Dios. Espero que esta lección haya sido de bendición para tu vida, así como la ha sido para la mía, y que el Señor se muestre en tu vida y seas fuerte, una mujer que inspire a otros a través de su fortaleza, a través de la endereza que tengas para los problemas, que anime a otros a conocer a Cristo y entregar sus vidas. Que Dios te bendiga, es un gusto compartir contigo y espero sea de gran bendición. Besos a todas, las quiero mucho y esperemos pronto vernos. Que Dios les bendiga. Bye.